Hola amores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizons. Bien amores, hoy voy a estar trabajando en la parte trasera de la isla. Como ya os comenté en el capítulo anterior, en el vídeo anterior, ya íbamos a empezar a darle vida a la parte natural de la isla. Bueno, como todos sabéis, la isla se llama Rovaniemi. Y Rovaniemi, como os expliqué en el primer vídeo de la isla, es donde reside en la vida real Santa Claus. No me lo he inventado ni nada por el estilo. Es el nombre real de donde él reside. Y Rovaniemi también está considerada como la puerta al Ártico. Y por eso quería hacer esta zonita en la isla, aquí en la parte trasera izquierda. Le vamos a dedicar esta zonita al Ártico y a los pingüinos. Me encontré en Pinterest, así buscando diseñitos de pingüino, un diseño de ropa, pero es que da el pego total, parecen pingüinos, y es el diseño del pingüino adulto y el pingüino bebé, y me parecieron súper chulos, muy adorables, y los vamos a estar utilizando. También estoy utilizando, para que la arena de la playa no se vea tan de arena y de un poquito más el pego, el diseñito que hice para Sakura de blanco así para la arena y tal, que yo lo usé en ese caso para hacer salitre, pero también nos sirve para hacer nieve en la playa. Aparte de poner los pingüinos y tal, voy a intentar hacer como una montaña glacial, usando, o sea, haciendo niveles y usando las mamparas de hielo y tal. A ver, la montaña glacial no es simétrica, o sea, no son cuadradas, por lo que voy a estar utilizando los ítems que tenemos de crafteo de hielo para intentar hacer como la cima un poco así más desigual y tal. Os tengo que decir que para hacer esta zona de la isla, la verdad no he estado nada cómoda, porque no es el estilo que yo suelo utilizar. Yo soy más de cargar las zonas de ítems, de árboles y tal. Y esto era un reto para mí, porque realmente si tú ves fotografías del Ártico Polar, es muy árido, muy blanquito, todo muy árido. Y entonces, para poder recrearlo, me he tenido que contener un poco en utilizar ítems y tal. Pero bueno, creo que más o menos pude hacerlo, lo que tenía en mente y lo que había visto en imágenes cuando he estado investigando. Como podéis ver, luego alargué un poquito lo que era el glacial, porque quería hacer un nacimiento de agua y así que acabara en un lago, y poder recrear las placas de hielo que hay en el agua en el Ártico, donde los pingüinos se suelen quedar reposando mientras están pescando para sus bebés.
Hay un dato muy curioso de los pingüinos, que es que cuando están en época de cría, siempre están en manada y se agrupan muchísimo con sus crías para que los animales grandes como los osos polares crean que es un animal muchísimo más grande y no se acerquen a sus crías. Y yo he querido recrearlo aquí un poquito también. Para este lado tengo planeado poner un campamento de expedición ártica y me han venido muy bien las tiendas de campaña que te da Tom Nook, las primeras que ponemos como nuestra casita, porque en las investigaciones que he hecho siempre ponen, en los campamentos siempre utilizan las tiendas o bien de color rojo o amarillo. Esto se debe porque cuando hay tormentas la visibilidad es casi nula y estos colores hacen que los campistas puedan llegar a sus campamentos y no congelarse de frío. También voy a estar decorando ya un poquito con vegetación, muy poquita, pero un poquito, para luego que la transición al otro lado ya vaya siendo un poquito más, con más vegetación y pueda seguir haciendo más o menos la temática que tenía pensada y no se vea un corte ahí muy feo.
Bueno, amores, pues hasta aquí el día de trabajo de hoy en Rovaniemi. Como os he dicho al principio del vídeo, la verdad es que he estado incómoda haciendo esta zona de la isla, que no quiere decir que no me haya gustado, me ha encantado hacerla, pero sí que es un estilo que yo no suelo trabajar y la verdad es que me lo he pasado muy bien porque ha sido algo nuevo, diferente y me encanta retarme, así que me lo he pasado muy bien. Yo espero que os haya gustado el resultado y si os gusta este estilo pues hayáis cogido algún truquito. Os recuerdo que los diseños usados están en el apartado de comunidad del canal para que podáis tenerlos todos. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!